Quiero que por favor demos lectura a Juan capítulo 3, versículo del 31 al 36, que dice lo siguiente: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Oremos. Padre Celestial, Señor, glorificamos tu nombre en esta mañana, Padre, dándote las gracias por la vida y gracias también, Señor, por el lugar. Gracias por cada persona, Señor, que vino a este lugar, a pesar de toda resistencia, Señor, que el enemigo ha puesto. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que esta palabra, Señor, realmente ingrese, Padre Celestial, a los corazones de todos los que están aquí, Señor. Y que no solamente ingrese, sino que transforme, Señor. Que no solo transforme, sino que realmente se vea evidenciado con frutos, Padre Celestial. Y que de esos frutos, Padre Celestial, no solamente tengan beneficios cada persona, sino su alrededor, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que mientras esta palabra se vaya dando, Señor, vaya quebrándose, Padre Celestial, cualquier tipo de suciedad, Señor, que se vaya quitando, Padre Celestial, cualquier incertidumbre, cualquier tipo, Padre Celestial, de pensamiento incorrecto, Señor, y que a través de esta palabra, Señor, haya transformación, a través de esta palabra haya nacimiento nuevo, y que a través de esta palabra, Padre Celestial, realmente, quien vino de una forma no salga igual, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que uses a este siervo, Señor, para que lo que salga de mí realmente, Señor, todo sea bíblico y todo sea lo que tú quieras que sea dicho, Señor. En el nombre santo de Cristo Jesús, Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, bendito sea el Señor. Vamos a empezar de una vez. Necesito tiempo y por eso es que también se hizo toda esta reforma que se hizo, porque necesito tiempo para que ustedes entiendan la palabra del día de hoy, que es muy importante. Ahora, vamos a empezar con el versículo 31, nuevamente, que dice: el que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Yo creo que aquí es importante que entendamos que hay una división, fuerte división, que se está dando en el versículo 31 acerca de lo que viene de arriba y lo que es terrenal. O sea, que todo lo que viene de arriba, en este caso, está haciendo alusión a Cristo, evidentemente está sobre todo, sobre todos. Y lo terrenal no es que sea pues un desperdicio, pero lo terrenal habla cosas terrenales. Hay una gran división, no hay una comparación entre lo que es Dios y lo que somos nosotros. A pesar de que seamos imagen y semejanza suya, no hay una comparación. Está completamente dividido una cosa con la otra. No está ni siquiera cerca de ser. Amén. Por lo que esta división, lo que quiere enfatizar claramente es lo que Cristo es y lo que Cristo habla y lo que Cristo ve y lo que Cristo vino a hacer. Realmente está por encima. No solamente es lo que Cristo realmente es en su persona, sino todo lo que vio y habló y todo lo que vino a hacer está por encima. Ningún ser humano puede añadirle ni pensar algo diferente a lo que Cristo vino a hacer. No solo porque no está permitido y es una ofensa, sino porque somos terrenales y de lo terrenal hablamos, dice la palabra. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. O sea que no podemos realmente añadirle nada a lo que Cristo vino a hacer. El versículo 32 dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, haciendo alusión de Cristo, y nadie recibe su testimonio. Aquí quiero que ustedes entiendan algo.
Porque cuando dice que lo que vio y oyó, vean ustedes, Cristo siempre estuvo unido con el Padre, y lo podemos ver en Juan 12:49, donde dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Por todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, esto podemos entender que el versículo 32, lo único que está queriendo que entendamos nuevamente es que lo que realmente Cristo vio y oyó, eso fue lo que vino a hacer. No es algo inventado, no es algo que Cristo bajó y mientras fue creciendo se fabricó en su mentecita y entonces empezó a decirle a la gente enseñanzas que él creyó que eran correctas. No, fue lo que vio y oyó de arriba. Ahora, dice porque esto es importante. Vean, dice testimonio. Vean, testimonio. Lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Ese testimonio en griego quiere decir marturia, que significa evidencia dada. Entonces, quiere decir que lo que vio y oyó, eso Cristo marturia. Eso Cristo da de evidencia dada, y nadie recibe su evidencia dada. Qué interesante, porque testimonio no es solamente el hecho de que yo testifique o sea testigo de algún acontecimiento, sino que yo dé una evidencia realmente de lo que yo pude ver, oír, y Cristo vino a dar evidencias. Amén. Amén. Y ante una evidencia acerca de lo que él vio, oyó, de lo que él era y lo que vino a enseñar, el ser humano no tiene por qué opinar diferente, ni pensar diferente, porque hay una evidencia solamente. Lo que Cristo vino a hacer, Amén. lo que Cristo hizo, lo que vio y oyó, eso fue lo que testificó. Amén. No fue producto de su imaginación. Amén. Amén. Quiero que ustedes vayan entendiendo esto y lo vayan comprendiendo, asimilando para lo que viene, porque por algo la Escritura está escrita de esa forma y en ese orden. Ahora, ¿por qué nadie recibe su testimonio en tiempos actuales? ¿Por qué nadie recibe su evidencia dada en tiempos actuales? Si nos damos cuenta, hoy en día, las personas les cuesta mucho recibir lo que Dios enseñó. Y eso fue una evidencia. Lo que Cristo enseñó es una evidencia. Evidencia su persona, quién es, evidencia el sacrificio, lo que iba a hacer, evidencia lo que está en el cielo, evidencia que estaba en contacto con Dios, evidencia que todo lo que él habló, lo habló el Padre, todo lo que él hizo, lo vio el Padre, evidencia una real conexión, evidencia todo. Cristo evidencia todo. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué las personas no reciben esa evidencia? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien. La Biblia nos enseña qué es lo que pasa, por qué no reciben esa evidencia. Y eso lo podemos ver en Proverbios 28:26, en donde dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Aquí hay algo que quiero que entendamos, porque en la Biblia, nuestro corazón, para que ustedes lo comprendan mejor, cuando en la Biblia habla de nuestro corazón, normalmente, si lo vemos a lo largo de todo lo que son los versículos, en el corazón se piensa, se siente, o sea que está ligada a las emociones, y se decide. O sea que bíblicamente en el corazón es que se efectúan todas esas cosas. Ahora, tenemos que ser muy claros, porque cuando la Biblia habla del corazón, no es que en sí el corazón del pecho como tal es el que se encarga de hacer esas cosas, ¿ya? Hace alusión a la mente, pero realmente menciona la palabra corazón. Ahora, ¿por qué quiero enseñarles esto? Vean lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente del mal. Obviamente, ustedes, bueno, si ustedes tienen un corazón que piensa, me pondría un poco asustado, ¿verdad? Porque el corazón no se puede decir que piensa. O sea que podemos entender que estamos hablando de acá.
Amén. Amén. Ahora, obviamente, tenemos que darnos cuenta también que en ese tiempo los que fueron inspirados y utilizados por Dios no tenían un conocimiento correcto acerca del cerebro. Y se menciona su corazón por ese sentido. Repito una vez más, por eso el corazón está ligado a sentimientos, pensamientos, decisiones. Ahora, bueno, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con que yo no reciba la evidencia? Bueno, tiene que ver que si tú normalmente tienes sentimientos, decisiones o pensamientos propios y no están sujetos a la evidencia de Cristo, por obvias razones, tú no vas a recibir la verdad. Y si no es la verdad, es tu opinión. Y hay mucha gente que vive por opiniones y no por la verdad. Y ahí es el problema de donde no reciben. No reciben. Amén. Amén. ¿Lo van entendiendo? Amén. Amén, sí. Muy bien. ¿Qué pasa? Esa palabra necio quiere decir también destituido de la gloria de Dios o apartado completamente de la gloria de Dios. Por eso a los hijos no se les dice necios. No se le puede decir eso, es incorrecto, ¿ya? Entonces, podemos entender que el que confía en su corazón es necio, está alejado del Señor y por supuesto está alejado del Señor porque no va a recibir una evidencia dada por el Señor y por ende, ¿quién va a gobernar? Yo mismo. Y si yo gobierno, las cosas no van a ir bien. Y creo que todos hemos visto que las cosas no van bien si yo gobierno, porque tengo una forma de pensar. Yo se los dije en determinado momento y se los conté en semanas atrás que una vez un amigo me preguntó a mí y me dijo que quería que yo le diera una opinión. Me dijo, necesito, mi hermano, que usted me diga, cachorro, que usted me diga, porque me dice cachorro, nada que ver con un cachorro yo, ¿verdad? Pero bueno, me dice cachorro desde que soy niño. Y me dijo que él necesitaba que yo le diera una opinión acerca de él, que si era bueno, que si él era malo, que cómo lo veía yo. Entonces yo le dije, yo no te puedo dar una opinión, yo te puedo decir lo que dice la Biblia. Sí, dice, pero yo no quiero eso, yo quiero su opinión. Y le hago yo, pero es que mi opinión no está dividida de la Biblia, es que es uno. Yo me dirijo por lo que dice la Biblia. Me dice, pero usted no tiene opinión propia. Y le hago yo, claro, mi opinión propia es lo que está escrito. ¿Por qué? Él se me quedó viendo como diciendo, este es un tarado. Está lavado el cerebro por la religión. Y yo le dije, mi opinión es lo que dice la Biblia, porque además de que es una evidencia, yo he aplicado eso y sé que es verdad. Entonces no es que me lavaron el cerebro, es que realmente es evidenciada en mi vida y por eso yo me sujeto a eso. En la vida actual, la gente no recibe a Cristo, sino que a veces recibe una parte, una sección. Estuve predicando un miércoles en un lugar y un señor me dijo, estaba predicando Romanos 1 del 21 en adelante, donde habla acerca de que Dios entrega a las personas desobedientes a sus locuras y habla de que los entrega a sus propias pasiones y deseos y por eso el lesbianismo y el homosexualismo, lo dice la Escritura. Y el Señor se molestó y dijo que yo tenía que aprender a tener tacto a la hora de predicar. Y yo le dije, pero yo le di lectura a la Biblia y la Biblia es la que habla así, crudo y sin censura, yo estoy leyendo. Y me hace, sí, pero ¿por qué no escogí otro versículo de la Biblia? ¿Por qué ese? Entonces yo le dije, yo no puedo acomodar la Biblia a lo que todo el mundo quiere y no se sienta mal, porque entonces yo no estaría siendo servidor de Cristo, sino de cada persona. Y yo no puedo hacer que todo el mundo no se sienta mal. La Biblia por sí sola va a ofender. El sentido de la Biblia es que te ofendas, aunque tú no lo creas. ¿En qué sentido que te ofendas? En el sentido que todo lo que tú lees de la Biblia siempre va a llegar a contradecir tu forma de pensar, sentir o de actuar. Y eso ofende. Ofende cuando te das cuenta que te equivocaste. Ofende más que todo si eres egocéntrico. Ofende si crees que sabes mucho de Dios y sigues actuando mal. Eso ofende. Y esta persona dijo, yo sé mucho de la Biblia. Y yo le dije a él, bueno, si tú sabes de la Biblia, ¿cuál es la evidencia de lo que tú me estás diciendo? Después te la traigo. Ok, no me trajo evidencias tampoco, porque estaba diciendo un montón de cosas que no son. Ahora, sacaba la Biblia de contexto. La gente que estaba alrededor, obviamente le dijeron, usted está equivocado, señor. Eso que está diciendo está mal hecho. Nadie aquí se sintió ofendido, solo usted.
¿Por qué estoy contándoles esto? Por una razón. Porque muchas veces ustedes pueden irse de acá con una opinión que no es la misma que la Biblia. Pero ustedes tienen que valorar a sí mismos, ¿por qué yo no pienso igual que la Biblia? ¿Qué está pasando conmigo? Si la Biblia es la Biblia. ¿Qué es lo que ocurre? Y luego analicen. Si yo no pienso igual que lo que dicen las Escrituras, no lo comprendo o no lo aplico, entonces no estoy recibiendo. ¿Y qué pasa si yo no estoy recibiendo el testimonio? Si yo no estoy recibiendo lo que viene de Cristo. Amén. Amén. ¿Estamos entendiéndolo? No creo que esté tan re difícil, pero sí es de ponerle mucha atención. Ahora, ¿por qué no tenemos que confiar en el corazón? Porque muchos me han dicho, pastor, si Dios hizo esto, ¿y por qué no tenemos que confiar? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces aquí nos está diciendo la misma palabra. El que confía en su propio corazón es necio. Pero además que el que confía en su corazón, wow, porque es perverso. Dime tú si normalmente no oras lo suficiente o no estudias lo suficiente. Dime si no te pasan cosas perversas por la cabeza. Dime si no piensas en cosas perversas. Dime si no sientes cosas perversas por alguien porque te trata mal o porque no. Dime si no decides cosas perversas que van en contra de lo que Dios enseña. La respuesta es sí. Y el pastor Steven, no, él no siente nada porque es un santo que camina en las nubes. No, Señor. Yo incluso, aunque tenga un nuevo nacimiento, puedo correr riesgo. Y por eso yo tengo que ser disciplinado en las cosas del Señor. Porque todos los días yo tengo que recibir lo que viene de Cristo. Mientras menos yo ponga mi mirada en mí, en lo que yo creo, pienso, siento, más lo voy a poner en Cristo. Ahora, si lo que yo pienso, creo, siento y decido está sujeto a lo que está en Cristo, entonces estoy bien. Porque me va a gobernar la verdad que hay en mí, no mis sentimientos, no mis emociones, no mis decisiones, no mis pensamientos. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, Proverbios 3 del 5 al 7. Escuchen esto, por favor. Fíate, la palabra fíate en el hebreo quiere decir confía. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todos sus sentimientos, de todos tus pensamientos, de todas tus decisiones. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa palabra en el hebreo quiere decir propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si Él quiere enderezar tus veredas, probablemente es porque no estén enderezadas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, tengo que confiar en el Señor con todo mi corazón. Ya saben lo que eso significa. No puedo poner mi confianza en mi propia prudencia, en mi propio entendimiento. Vean, es por eso que cuando yo doy la academia, yo normalmente enseño a interpretar la Biblia correctamente. ¿Por qué? Porque si no se interpreta correctamente la Biblia, entonces voy a aplicar mal la Biblia y por ende voy a explicar mal la Biblia. Y si soy una cabeza de hogar y yo interpreto mal la Biblia, aplico mal la Biblia y enseño mal la Biblia, el problema no soy solo yo, el problema es el que está a mi alrededor. Amén. Amén. Vean la importancia de no tener confianza en mi propio entendimiento. Vean, mi propio entendimiento no quiere decir que tú seas un robot, un robotcito que no piense. No quiere decir eso. No quiere decir de que tú no sientas, que tú no decidas. No quiere decir eso. Por supuesto que no. Tú vas a tener que decidir. El punto es que la verdad que está en ti, si realmente está en ti, va a decidir conforme a Dios. Amén. Ponte a pensar, cada vez que tú decides, ¿le consultas a Dios? ¿Eso es una decisión de Dios? Cada vez que tú piensas en algo, ¿consultas a Dios? ¿A veces es un pensamiento de Dios? Cada vez que tú sientes algo, ¿consultas a Dios a ver si es voluntad de Dios? La respuesta es no. Y si hay alguno que me dice sí, ¿qué evidencias tienes de tus pensamientos, emociones, sentimientos, decisiones? ¿Qué evidencia tienes de que esa decisión es correcta? Bueno, porque mucha gente lo hace. Bueno, porque hay un organismo que lo avala. Mira, eso es basura. Eso es basura.
Porque la Biblia es la palabra de Dios y eso es lo que cuenta. Y si ustedes se fijan, la gente que es obediente y hace las cosas correctas, no es un robot. Yo no soy un robot. Y lucho porque me pasen las cosas bien, haciendo las cosas bien. Y créanme que yo obedezco por amor. Ni siquiera tengo que andar pensando, ay, ¿será que esto? Ay, ¿será que lo otro? No, porque como yo estudio y oro, yo sé qué es y qué no es. El problema es, cuando alguien no ora y no estudia lo suficiente, ¿cómo sabe? ¿Entienden? Amén. Muy bien. Ahora, quiero que vean qué maravilloso lo que sigue, porque realmente es maravilloso, muy maravilloso, realmente, porque dice lo siguiente, versículo 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Escuchen, atestigua, que viene del griego esfragizo, que significa selló, y veraz es del griego alexes, que quiere decir verdad. Entonces, ya entendimos por qué no se recibe el testimonio. Ahora viene quien recibe el testimonio. Quien recibe el testimonio, este selló que Dios es verdad. ¿Qué palabra más fuerte? El que recibe el testimonio del Señor, su enseñanza, su persona, entiende quién es Él, su sacrificio, este selló que Dios es verdad. ¿Cuántos aquí tienen a Dios sellado realmente que Dios es verdad? ¿Y qué evidencia tienes de eso? Mira, yo no sé si ustedes han visto no sé si es un chuzo que le ponen a las vacas, que es dolorosísimo y que es un pecado terrible, caliente, que los sellan y les ponen ganadería X tal y pum, con calor y los queman. Eso es un sello que usted, aunque haga lo que haga, no puede quitárselo. Y hay una verdad en esas vacas. Hay un sello que dice, esto es propiedad de tal ganadería. Vean, mis amados, si ustedes han recibido a Cristo como se debe, en ustedes tiene que haber la evidencia de que han sido sellados, de que Dios es verdad. Y su manera de pensar, su manera de actuar, de sentir, su forma de decidir, va a decir que han sido sellados y que Dios es verdad. Amén. No hay otra. Amén. Ahora, qué interesante y qué hermoso es esto, porque dice el versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Claro, está hablando de Cristo. Y pues Dios no da el Espíritu por medida. Claro, obviamente, el que Dios envió es Jesucristo. Las palabras de Dios habla, por supuesto, porque viene de Dios y es de Dios. Y Dios dio el Espíritu sin medida para con Cristo. ¿Por qué está hablando de esto? Porque la suficiencia de la palabra está diciendo que esto que acabamos de leer es otra evidencia de que tú tienes que confiar en Cristo. No solamente porque Cristo viene de arriba, vio y oyó y eso mismo testifica, sino que además está diciendo la Escritura que el Cristo en el cual tú tienes que confiar y obedecer es de Dios, viene de Dios. Y yo no sé tú, pero eso es mayor evidencia. Es como el certificado, como cuando tú vas a la universidad y te gradúas y te dan un título. Eso está certificando de dónde vienes, que estudiaste, que pasaste, y eso lo está certificando. Entonces la gente cuando ve eso puede confiar un poco más en ti. Amén. Amén. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Nuevamente, ¿por qué tengo que creer en Cristo, confiar en Cristo? El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. ¿Por qué creen que yo soy el camino de la verdad y la vida? Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. ¿Creen ustedes que es un humano normal, terrenal, como ustedes o como yo, que piensa lo que quiere, que actúa como quiere y que enseña lo que sea? No, nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Es algo que está sobre todos y el Padre lo ama y ha puesto todo en sus manos. ¿No es mayor evidencia de que realmente la confianza tiene que estar en Cristo? ¿Que no es una caricatura?
que no es algo irreal, que realmente vino, que realmente hizo lo que hizo, que realmente culminó con el pacto. Él tiene evidencia realmente. Pero seguimos muchas veces sin poner la confianza completa en Él y sin recibirlo. Ahora, quiero que te autoexamines. ¿Qué de tus pensamientos, sentimientos y decisiones están lejos de los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las decisiones del Señor? Valóralo. ¿Sí estamos entendiéndolo? ¿Sí? Amén. Muy bien. Esto que viene les va a destrozar la cabeza. Versículo 33 de Juan 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa palabra creer, del griego pisteu, que significa confiar, dice, pero el que se rehúsa a creer, porque cuando entendemos rehúsa parece como que uno no quiere, pero ¿en qué sentido? Esa palabra rehúsa es apeitzeo, que quiere decir desobedecer, y esa deriva de la palabra apeitses, que significa rebelde. Entonces, el que confía en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece, rebelde a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo tengo que definírselos al griego para que entendamos, porque cuando usted escucha rehúsa, suena como que usted dice, no, es que no quiero, y ya, no. Habla de una persona desobediente, habla de una persona rebelde. ¿Qué es una persona desobediente y rebelde? Una persona que aún sabe la verdad, sabe de Cristo, ha escuchado la verdad, pero que sigue aún pensando por sí mismo, actuando por sí mismo, sintiendo por sí mismo, decidiendo por sí mismo. Eso es una persona rebelde. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que la ira de Dios está sobre esas personas. Ahora, les voy a dar una buena noticia a ustedes. Esa buena noticia fue lo que a mí me dio la vida que tengo en el Señor. Esa buena noticia es lo que a mí me dio un nuevo nacimiento. Y esa buena noticia fue lo que a mí me hizo salvo. Esa buena noticia fue lo que a mí me hizo entender realmente. Esa buena noticia fue lo que hizo que yo muriera a mi carne y en la que yo estuviera seguro que si muero voy al cielo. Y esa buena noticia yo quiero que ustedes la entiendan hoy. Cuando la Biblia dice que la ira de Dios está sobre esas personas desobedientes y rebeldes que se rehúsan a poner su confianza en Cristo como se debe, no habla de ateos solamente. Habla de personas como usted o como yo que probablemente tienen un conocimiento mínimo informal de Dios, pero que han escuchado la verdad y aún así no hacen lo que la verdad dice que hagan. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios para que la ira de Dios no estuviera sobre esas personas? ¿Estamos aquí? Amén. Bueno, qué dicha que estamos aquí. Ya estamos pronto a terminar y esta palabra es exquisita. Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, cosa que les acabo de decir, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vean, esa palabra propiciación fue lo que a mí me dio un nuevo nacimiento, el entendimiento, la comprensión de esa palabra. Y les voy a decir por qué. Cuando nosotros llegamos a Semana Santa, cuando nosotros llegamos a ciertos lugares y se nos predica acerca de lo que Cristo hizo, siempre lo mismo. Corona de espinas, humillación, clavos en las manos, en los pies, la daga en el costado. Sí, es lo mismo. Y todo el mundo, ay, pobrecito. Y en Semana Santa, el viernes, ay, pobrecito, lo que pasó Cristo. Mira, lo que Cristo pasó y le hicieron los romanos fue parte de la redención. Parte. La peor parte la llevó en la cruz. Y eso es lo que les voy a enseñar a través de esta palabra. A través de propiciación. La palabra propiciación
quiere decir calmar la ira de Dios. Dios puso a su Hijo a calmar su ira y Cristo en esa cruz llevó toda la ira, toda la justicia y toda la condenación que usted se merecía y que yo me merecía. Por eso cuando Cristo estaba en el Getsemaní y dijo, Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, no era porque tenía miedo a morir, sino porque esa copa significa la ira de Dios. Él tenía miedo a recibir la ira de Dios. Él sabía perfectamente lo que significaba la ira de Dios. Y la iba a recibir Él. La ira de Dios, la justicia y la condenación de todos los pecadores. Él la iba a recibir. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Él propició a que Dios quitara la ira del pecador para Cristo llevar esa ira en esa cruz, en la soledad del Calvario. Y por eso fue que Cristo dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y saben por qué? Porque Dios tuvo que quitar su mirada de su propio Hijo, porque había sido maldición en esa cruz, como dice en Gálatas 3:10. Cuando yo me di cuenta de esa verdad, yo nací de nuevo. Porque yo era el primero en decir, Señor, ¿cómo tú vas a perdonar mis pecados? ¿Cómo tú vas a perdonar mis pecados? Señor, si yo he hecho esto, Señor, si yo he hecho lo otro, Señor, si yo aquí, Señor, si yo allá. ¿Cómo? Claro, porque para mí no era suficiente lo que le habían hecho a Cristo. No era suficiente la atrocidad que le habían hecho en la carne, pero cuando yo leí esa palabra propiciación y me di cuenta que Cristo llevó esa ira, la justicia y toda la condenación en esa cruz, que es de lo que nadie predica hoy en día, entonces a mí se me cayó un manto que me tenían pero ciego y yo fui salvo. Vean, yo recuerdo que yo brincaba en un pie y yo gritaba y decía, Señor, soy salvo, ahora lo entiendo, soy salvo. Soy salvo. Y yo lloraba amargamente porque ahora comprendía la gravedad de mi pecado. Ahora comprendía contra quién estaba pecando. Ahora comprendía realmente lo que yo seguía haciendo. Dios ya habiendo hecho lo que hizo. Ahora quiero que ustedes me digan, pastor, ¿pero dónde dice eso? Me parece tan triste, tan malo. ¿Cómo Dios pudo haberle hecho eso a su propio Hijo? Por tu culpa. Por mi culpa. Oh, pero qué padre que ama a su Hijo haría eso. El Padre que te ama a ti. El Padre que probablemente tú no valores. El Hijo que probablemente tú no valores y que tú no obedezcas porque tú no entendías realmente lo que pasó. No es solamente las peliculitas de Semana Santa y toda esa peliculita que le hicieron a Cristo, que realmente las películas de Semana Santa no presentan lo atroz que le hicieron los romanos. Pero ustedes ven en Semana Santa y murió de 12 a 13 y ahí quedó solito en el Calvario. Y nadie predica lo que estaba en el Calvario. Nadie predica lo que ese hombre llevó en la cruz. La ira de Dios. Y ahora les voy a dar la evidencia de que no estoy mintiendo. Tal vez no piensen que estoy mintiendo, pero quiero dar la evidencia. Isaías 53:5. Mas Él, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, ser humano, molido por nuestros pecados, ser humano. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Quién castigó a Dios? ¿Quién castigó a Cristo? Dios mismo. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios quiso quebrantar a su Hijo sujetándole a padecimiento. Y por eso la canción bíblica que ustedes escucharon dice que fue satisfecha la ira de Dios. Porque Dios se satisfació. Y les voy a decir por qué. Y ustedes dicen, pero ¿cómo se va a satisfacer en hacerle eso a su Hijo? Miren, no es que Él se satisfajo y dijo, ¡ay, qué alegría, qué rico lo que le hago a Cristo! No, lo que pasa es que Dios no podía pasar por alto la ira y la condenación en el ser humano. No podía decir, bueno, te perdono, Mao, tranquilo, ya eres salvo, con que digas que creas en mí. No,
En el Antiguo Testamento se hacían holocaustos y sacrificios de animales para perdón de pecados. Pero ¿qué es lo que pasa? No había animal que fuera a resistir la ira de Dios. No había ser humano que fuera a resistir la ira de Dios en una cruz. Solamente Cristo. No quedó otra opción. Ahora quiero que tú pienses. Cristo siendo santo, justo, obediente, amoroso, decidió morir por ti y llevar la ira que tú te merecías y la condena que tú te merecías, sabiendo que el Padre iba a descargar la ira de la condenación que tú te merecías sobre Él. Ponte a pensar, ¿cuánto te ama? Y no te estoy contando historietas de dioses griegos. ¿Cuánto te ama realmente el Cristo de la Biblia? Ahí yo entendí cuánto me amaba el Señor, porque era una persona que solo me vivía culpando, y culpando por mis acciones, culpando de lo que no hago, culpando porque casi no oro, culpando, y cuando yo entendí eso, todo cambió en mí. Vean, cuando yo nací de nuevo, yo sentí que había nacido de nuevo por una razón, no solamente porque me arrepentí de corazón por lo que yo había hecho, sino porque además inmediatamente busqué pureza y santidad. Inmediatamente no quería fallarle más al Señor, porque mi gratitud hacia lo que Cristo hizo fue tanta que yo dije, ¿quién me va a amar más que lleve la ira de Dios y el castigo y la justicia sobre Él? ¿Quién me va a amar más? Si Cristo pudo haber sido sencillamente Dios y decir, matémoslos, ¿quién nos manda desobedientes? Pero Él vino y se hizo carne y padeció en la carne como tú, como yo, y en esa cruz llevó lo peor. ¿Cuánto te ama Dios? Y ahora sí quiero que tú pienses, ¿cuánto amas tú al Señor? Mira, si tu respuesta es, me di cuenta que no lo amo, arrepiéntete como yo me arrepentí. Cree como entonces tienes que creer. Confía entonces como tienes que confiar. Ya no seas tan egocéntrico o egocéntrica de pensar lo que tú quieras, actuar como tú quieras, sentir como tú quieras y decidir lo que a ti te dé la gana, porque fue alguien que pagó por tu salvación. Fue alguien el que te compró por sangre, y ese es Jesucristo. Amén. Yo creo que ahora sí entendimos el Evangelio. Yo creo que ahora sí comprendimos lo que vino a ser Cristo. Y ahora sí comprendimos que Cristo no solamente está sobre todos, sino que hay que obedecer porque tiene evidencia. Y que hay que creer y confiar en Él porque hay evidencia de su persona y de su obra redentora. Amén. Amén. Qué impactante. ¿Saben por qué esto normalmente no se entiende? Y termino con esto. ¿Saben por qué esto normalmente no se entiende o no se predica? Porque la gente tiene miedo, uno, a que piensen mal de Dios. Y dos, porque tampoco saben lo que estoy predicando. Ahora, yo no tengo temor a que tú pienses mal de Dios por una sencilla razón. ¿Saben por qué? Porque Dios te ama tanto, que tuvo que hacerlo sobre su Hijo. Sobre un santo tuvo que hacerlo. Sobre un puro tuvo que hacerlo. Y su amor por ti es grande, porque eso te lo merecías tú. Y estoy seguro que tú no te hubieras aguantado ni los latigazos que le dieron a Cristo, ni la corona de espinas, te hubieras muerto desangrado. Ahora, ¿saben cuál era la condenación? La condenación era que tú seas crucificado. La condenación era el infierno eterno. De eso te vino a salvar Cristo. Del infierno eterno. A veces tú piensas que vives en un infierno por ser majadero o majadera. No, el infierno realmente está en un lugar en donde yo espero que nunca vayas. Porque de eso fue lo que Dios te salvó. ¿Y qué tienes que hacer tú? Confiar en Él. ¿Qué tienes que hacer tú? Hacer que tu necio corazón se vuelva completamente al Señor. Y tu manera de pensar, tu manera de actuar, sentir, decidir, sea tu manera bíblica, sea lo que Cristo enseñó. Demuéstrale a Dios realmente que la palabra no te entra por un oído y te sale por el otro. Mira, yo ahora venía en el carro y yo decía, Señor, qué tristeza. Nos topamos con una procesión de frente.
No crean que yo me horrorizo por las imágenes o esa. No es por eso que me horrorizo. Además de que eso no es bíblico, me horrorizo de toda la gente que va alrededor creyendo que eso está bien. Me horrorizo de personas que escuchan la palabra, escuchan la verdad y prefieren huir como gallinas en vez de afrontarlo. Eso me horroriza. Me horroriza a las personas que por ignorantes siguen teniendo prácticas de pecado. Y lo que más me horroriza es que la Biblia dice, por cuanto desechaste mi conocimiento, yo te desecharé a ti y a tus hijos. ¿Creen ustedes que Dios quiere eso contra ustedes? No. La obra de Cristo está hecha. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te cuesta? A todos nos cuesta. Después de que nací de nuevo, llegó un momento en donde yo dije, bueno, ahora nací de nuevo y ¿ahora qué hago? Tanto le había pulseado y ¿ahora qué hago? Ahora que tú naces de nuevo, ¿sabes qué tienes que hacer? Orar más, estudiar más, aplicar más, obedecer más, gozarte más en el Señor, vivificarte en Él. ¿Saben por qué? Porque con lo que hizo Cristo, si tú crees, ahora tú eres tomado por justo delante de Dios y recibes el trato de justo. Pero dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Sí, lo que pasa es que tú recibes el trato de justo, no por ti, sino el trato de justo, tú lo recibes en Cristo Jesús. Amén. Tú nunca vas a hacer nada para ganarte la salvación, ni yo voy a hacer nada. Lo único que tenemos para ofrecerle a Dios es nuestro pecado. No hay nada que diga Dios, wow, yo quiero eso. No. Si tú le ofreces tu pecado y tú te arrepientes de corazón, eso es más que suficiente para que Dios vea en ti realmente el corazón de un hijo de Dios. Pero ni eso. Entonces, mis amados, ahora que entendimos la verdad, ahora que entendimos todo, pongámoslo a la obra. Pongámoslo por obra. Amén. Amén. Despedimos la transmisión y les pido que esta palabra la interioricen, se hagan un autoexamen y que después de hacerse ese autoexamen y se dieron cuenta de que no estaban bien con el Señor, en vez de culparse una vez más o manejar su vida de la misma forma, arrepiéntanse. Yo sé perfectamente que el ser humano muchas veces se queda en la culpa y la culpa produce más error, pero el arrepentimiento produce transformación. Entonces es lo que yo espero también a través de esta escritura. Que Dios les bendiga.